Nota la nota y anota. Él es un escritor, literato, sociólogo y tiene un amplio currículum. Su currículum público tiene nada más y nada menos que 22 páginas, así es que podrás imaginarte de todo lo que está inmerso en este documento. Cuando toco la puerta de Servando Ortol, encuentro una magia y una mano amiga. Mi primera ocasión en donde yo leo su nombre es en el año del 2014, allá cuando empezaba a leer un artículo que hablaba de boxeo. En ese entonces mi intención por el boxeo era realmente nula, pero ya para el año 2019 me veo en la necesidad de recrear nuevamente mi trabajo de investigación y es ahí donde la mano de Servando Ortol entra a mi vida, con su libro sobre Bert Colima, un tema en donde el boxeo y la inmigración hacían contacto y este estaría dentro de las aulas de clase. Y el día de hoy tengo el enorme gusto de volver a charlar con este gran hombre, escritor, dedicado a muchos temas que el día de hoy iremos desmenuzando. Servando, muchísimas gracias por estos minutos de charla. De verdad, un gusto volver a platicar contigo. Igualmente. Pues mire, de entrada vamos a recrear esta historia porque tú eres originario de Guadalajara, sin embargo, has vivido fuera de tus tierras, después te trasladas a Colima, has vivido en una gran cantidad de países en donde te has ido enriqueciendo gracias a tu profesión. Y platícame un poco sobre este interés de conocer el mundo y los ámbitos de comunidad que tenemos en nuestro planeta. Sí, es un poco raro, pero en realidad es herencia de mi padre y de mi abuelo. Mi abuelo viajaba mucho, hablaba varios idiomas y, y conoció muchos lugares. Y mi padre, que estuvo en la Guerra Civil Española, inmediatamente después de que terminó, se fue a Nueva York. En Nueva York pensó que lo querían mandar al frente porque había solicitado migrarse y sí lo aceptaron. Yo encontré los documentos de él en los archivos nacionales que entonces estaban en Washington y él había estado viviendo un año con mis tíos abuelos, con la hermana de mi abuela, que era belga. Y entonces decidió irse a Estados Unidos y venir a México. Y ahí fue donde conoció a mi madre, que era mexicana. Entonces, pero desde muy chicos ellos se divorciaron cuando yo tenía como 6 o 7 años. Mi padre me empezó a llevar de regreso a su tierra de origen, que era Tenerife, a conocer a mis primos hermanos, tíos, a Madrid, Barcelona, a Bélgica, donde estaban otros primos hermanos de él. Y esto me empezó a encantar y a gustar muchísimo y sobre todo de manera un poco eh, totalmente espontánea, empecé a jugar al sociólogo, a ver todo un poco desde la distancia. Yo era bastante tímido, entonces me hacía un poco hacia atrás, dejaba que mi padre hablara, yo escuchaba y veía, ¿no? Observaba. Y eso fue lo que al final acabé siendo, un sociólogo. Servando, me gustaría que me explicaras, porque de repente hay personas que se confunden entre la sociología y la antropología. ¿Cuál sería esta sutil o gran diferencia entre estas dos ciencias? Bueno, tiene que ver con qué es lo que tú estudias, en primer lugar, ¿no? Y en segundo, cómo lo estudias. Entonces, la sociología tiene una, una carrera paralela a la antropología, pero finalidades o objetivos distintos. Y empezó un poco en Francia y en Alemania con Durkheim y Weber. Y la idea era, para Durkheim, agarrar el caso supuestamente más individual que pudiera encontrar y mostrar que había algo que se llamaba una sociedad que influía en el actual de ese individuo. Entonces estudió el suicidio y demostró cómo el suicidio, que parecía ser algo, un acto totalmente individual y personal,
tenía raíces sociológicas, sociales, ¿no? Y a partir de eso fue que pudo probar que había un estudio que más allá de la psicología, que tenía que ver con la sociedad y cómo ésta influía en el individuo, ¿no? Max Weber también lo hizo, él trabajó con católicos y protestantes y demostró que los protestantes tenían, que él estudió, que eran calvinistas sobre todo, era esta idea del Beruf. El Beruf quiere decir en alemán profesión, pero también es una especie de llamado. Entonces el llamado que tenía cada quien para hacer una u otra cosa. Entonces, para Max Weber, el llamado de los protestantes que él estudió fue el demostrar que habían triunfado en vida, porque al ver que habían triunfado en vida, eh, sabían que se habían salvado, ¿no? Entonces era como una visión, bueno, estoy haciendo esto, y si me hago rico, y si gano más dinero, y todo esto tiene que ver más con que son señales que tengo en la vida que me dicen que me voy a salvar. Claro, que esto no tiene necesaria que ver con las aptitudes, porque puedes tener aptitudes para ser un extraordinario economista, pero tu llamado es ser, no sé, comunicólogo o artista o músico. ¿Es Ajá, correcto? exactamente. Y lo que tiene que ver es que triunfes en tu área, ¿no? Entonces, en el tiempo de Max Weber en Alemania, en esta sección que él estuvo trabajando, tuvo que ver precisamente con esto. O sea, que la gente que era protestante y era rica porque había triunfado en su profesión, ¿no? Y había acumulado dinero porque eso era su llamado, ¿no? Y esa era la forma que ellos tenían de saber que estaban salvados, ¿sí? La antropología, bueno, entonces te decía que tiene que ver, los sociólogos estudiamos más cuestiones que tienen que ver con la ciudad, ¿no? Con lo urbano. Y los antropólogos tienen que ver más, al menos en la tradición norteamericana, con lo rural, ¿sí? Ok. Entonces, por eso muchos de los antropólogos, con una excepción que te voy a contar ahora, lo que hacía, parte de su trabajo de antropología era salir de Estados Unidos e irse a la parte más remota que pudieran para aprender cómo funcionaban esas sociedades un poco arcaicas o no tan desarrolladas y demás. Excepciones que se me vienen a la mente es la de Goffman, que era un sociólogo, pero también se fue a un lugar remoto a estudiar cómo trabaja, cómo funcionaba la gente, eh, las distancias, los tiempos, las actitudes, la máscara que usaban y demás. Entonces, pero en general, si tú me dices, los antropólogos norteamericanos estudian más lo rural y los sociólogos norteamericanos también, o de la escuela norteamericana, como soy yo, estudiamos más cuestiones urbanas, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, por eso me interesa, por ejemplo, analizar motines en las ciudades, pero no tanto revueltas en el campo. Claro. Y algo que me llama la atención, tú empiezas tus estudios en México, en la Universidad de las Américas en Puebla. Y No, te des voy a decir, empecé antes, empecé en Canadá, viví ahí tres ah, años, mira, empecé en Canadá, en Ontario. El primer año fue como, mi padre había estado en Bélgica como internado 7 años. Eh, lo mandaron mis abuelos de Tenerife a un lugar que era Lieja, a la misma escuela donde estudió el novelista Simenó. No sé si se habrán conocido, no creo, porque si no era como 4 o 5 años mayor. Pero con esta idea en mente, a mi padre se le ocurrió que yo me fuera un año a Canadá a aprender inglés. Por supuesto que en un año no aprendes inglés, aprendí lo claro. básico. Y después el papá de un amigo mío le propuso a mi padre que hubiera un intercambio, que su hijo viniera a Guadalajara a estudiar medicina y yo me quedara en su casa en Windsor. Y ya cuando fui a Windsor en el segundo año, entré a la universidad. Y la razón por la que acabé en la Universidad de las Américas fue que nadie quería aceptar mis 2 años de universidad en Windsor.
me decían, te aceptamos aquí, pero empiezas de cero. Entonces yo veía a mis compañeros en Guadalajara, que ya iban en el tercer, cuarto año, y yo iba a empezar desde cero. Entonces no me convino y me enteré por casualidad de la Universidad de las Américas, y ahí sí aceptaron mis créditos. Y ahí Ah, fue mira. donde estudié. Y ahí es Sí, donde te por eso, gradúas inicialmente, ¿correcto? De la ahí es licenciatura. donde, Ok. Pero exactamente, ahí empezaste en Canadá. empecé en Canadá, sí. Y después de las Américas me fui un año a Berlín, a la Universidad Libre de Berlín, pero no me quedé por varias razones. La más importante es que en aquel entonces no reconocían los estudios de licenciatura. Eh, 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 y Mira. entonces un profesor, amigo mío, me dijo, ¿qué estás haciendo en Alemania? Vete a Estados Unidos. Y eso fue lo que hice. Así fue como me fui a Boston y ahí saqué la maestría y después me fui a Columbia, a Nueva York. Sí. O sea que tu educación ha tenido un enorme recorrido, tanto canadiense, mexicano, un toque europeo y terminas en Estados Unidos. Sin embargo, tu trabajo de investigación tiene que ver más con México. Entras ahí en una oleada de investigación mexicana y eso me ha llamado mucho la atención porque simplemente Bert Colima, ¿no? Que él también fue inmigrante a los Estados Unidos y él adopta Colima por el origen de su abuela, que era originaria de este lugar pero su familia ya eran inmigrantes. Él es nacido en Estados Unidos. Y me doy cuenta que en muchas de tus obras la historia de México está completamente inmersa. Y me encantaría que desmenuzaras este interés. ¿Cuándo y por qué Servando decide, pues nada, he estado por todo el mundo, pero quiero descubrir y desmenuzar México? No lo vas a creer, pero tuvo que ver con Berlín. Estábamos en un Mira. curso muy avanzado de alemán y nos dieron como parte de, o sea, era alemán para extranjeros. Entonces, como parte, una de las lecturas que nos dieron era sobre un estudiante de Sierra Leone que había ido a Alemania a estudiar y había desarrollado un gran conocimiento sobre un tipo de equipo, no recuerdo si de rayos X o algo así, y era un experto, y cuando por fin regresó a Sierra Leone, resultó que los aparatos que él necesitaba no existían. Y lo que se preguntaba el artículo de los autores del artículo era, bueno, ¿no será mejor que les demos dinero y se queden en Sierra Leone? Era el ejemplo, ¿no? Y eso a mí me molestó muchísimo, yo cerré la carpeta y me salí. Y los profesores eran dos, no entendían por qué me molestó tanto. Y me molestó porque lo que nos estaban diciendo a nosotros extranjeros que estudiábamos el lenguaje como algo avanzado, era que no, no deberíamos estar ahí, que mejor nos iban a dar dinero para que creciéramos en nuestro país, creciéramos, entre comillas. Claro. Cuando, cuando yo me fui a Estados Unidos y sobre todo cuando me fui a Columbia, empecé a trabajar con un historiador que trabajaba dentro del departamento de sociología que se llamaba Sigmund Diamond. Y él me enseñó todo lo que yo sé sobre historia, no sobre historia de México, eso me lo enseñó John Womack en Harvard, pero y posteriormente fue mi asesor extraoficial de la tesis. Pero en la parte de Diamond, fue el primer curso que tomé el primer día que llegué a la universidad y me encantó. O sea, nunca hubiera pensado en estudiar sociología, perdón, historia, pero al escucharlo hablar y ver las cosas que decía, cómo hablaba de la biblioteca, de los archivos, de los documentos, me quedé enamorado con la historia. Entonces ahí supe que lo importante era eso, archivos y bibliotecas, y que en la universidad donde yo estaba en Nueva York, en Columbia, solamente ahí había 7.100.000 libros. Wow. En la Universidad de Colima, donde me vine a trabajar, decían, nunca los vi, que tenían 5.000. Entonces podíamos saber una idea de lo que significa, ¿no? Entonces yo he visto a mucha gente y
quizá el que yo hubiera trabajado temas de México para mi tesis de doctorado fuera reprobable. Sí y no. Lo fue reprobable porque a lo mejor pude haber estudiado algo más interesante sobre otro aspecto de otra historia o de la sociedad norteamericana. Pero lo que yo hice, que no he visto que hagan otros de mis colegas, lamentablemente, es que yo trabajé archivos norteamericanos que tenían muchísima información sobre México y trabajé en enormes bibliotecas, la del Congreso, la Pública de Nueva York, la de Princeton, la de Yale, la de Harvard, Widener, eh, el, la, con la intención de buscar materiales sobre México que no existían en México. Y mi gran aportación historiográfica e histórica ha sido traer la información que encontré fuera de México a México. ¿Sí? Conozco, por ejemplo, una antropóloga que estudió en París, tiene formación francesa, es extraordinaria, es muy buena, pero toda su información la sacó de Guadalajara y trabajó un tema de Guadalajara, lo cual no está mal y no está prohibido. Pero bueno, si hubiera estado en París, lo primero que hago es sacar toda la información que había sobre Guadalajara en París o en la Claro. zona, ¿no? En Bélgica, no sé, en Bruselas, en Ginebra o en archivos alemanes. Entonces, todo esto es bien interesante. Eso es por eso que sigo yo pensando, sí trabajo un poco en Estados Unidos, pero que lo más importante que yo he hecho en todo este tiempo, rescatar archivos europeos, porque estuvo desde en bibliotecas y archivos desde Edimburgo hasta Lisboa. En varios años estuve como 7 u 8 veranos trabajando esos archivos. Eh, entonces, eso es lo que estoy haciendo, es lo que estoy aportando. O sea, es una visión y tiene que ver un poquito con la sociología extranjera de México. Alguien por ahí en algunos, recuerdo mucho esta serie de televisión, Cuéntame cómo pasó, que tienen un hermano que se va a Francia justamente como inmigrante a trabajar durante la guerra o la posguerra civil española. Y cuando él regresa a España, dice, es que para saber de España tienes que saber o tienes que leer periódicos del extranjero. Y siento que muchas veces en la historia de México, eso era muy común. Si tú querías saber lo que realmente estaba pasando en México, tenías que leer El País o tenías que leer el New York Times o tenías que leer cualquier otro periódico extranjero para que pudieras saber realmente lo que estaba sucediendo, porque el filtro político que hacía que se restringieran los hechos reales estaban prohibidos. Y entonces te enterabas, ¿no? Que lo que estaba sucediendo era completamente distinto de lo que decía la televisión. Un caso muy común, el movimiento del 68, todos los países europeos tenían una visión completamente distinta de lo que estaba pasando al interior de México. Por lo que Entonces se, siento, por lo que se decía al interior de México, sí. exactamente, ¿no? Y creo que es esta parte que tú rescatas en todos tus trabajos de investigación, tratar de ver qué se dijo de la época de la que hablabas o de la época que investigabas para tener como un balance un poco más fino de los hechos. Y pues mira, justamente ayer estaba yo hablando con un amigo alemán y me contó de que había alemanes o un alemán, un investigador alemán que había escrito sobre Spuren, o sea, huellas. Y lo que él dijo es que había venido a México en busca de huellas de la historia alemana. Dije, qué curioso, es exactamente lo que yo hago. Claro. Yo voy a Alemania, voy a Berlín, o voy a Stuttgart, o lo que sea, a buscar información sobre México, ¿no? Claro, la complemento con información de México, pero no es lo mismo como tú dices. Por ejemplo, trabajo, y quizá después hablemos sobre esto, sobre Victoriano Huerta, y todo el mundo me decía, tienes que ir al archivo de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional. Y fui, y sí hay 4 legajos cosidos
sobre la vida profesional militar de Huerta, pero la más importante, la referida a cuando él era presidente interino de México, no está. Y esa es la Claro. que me interesa. Pero ¿No? aquí vienen las Entonces, preguntas de ¿por qué se censuran estos periodos? ¿A quién le interesa no darlos a conocer? Y por ahí, hablando de Huerta justamente, en el libro La moneda de la muerte, que no sé si hayas tenido oportunidad de leer, escrito por Enrique Escalona, habla justamente de este periodo de Huerta y de las monedas que se expidieron en ese entonces y que decía muerte a Huerta. ¿No? Era el traidor de la revolución. Entonces, es un libro que también desmenuza mucho de la historia con un poco de suspenso, porque la novela está basada en un detective que además hereda el negocio de su abuelo y es un chavito que, bueno, no te la cuento para que lo leas, pero viene mucho con esto, de cómo se fue escondiendo la historia o la verdadera historia de Huerta, ¿no? es exactamente eso. Tú misma me diste la razón, la respuesta. Si sacan los archivos reales de Huerta, veremos que no era el personaje que nos ha contado la historia oficial. Por eso mismo, en el Archivo General de la Nación, que tienen o tenían, hace años que no voy, gavetas con los nombres de los presidentes de México, está el de Porfirio Díaz, está el de Madero, y luego se brincan a Carranza. No está el de Huerta, no Es, está el cajoncito con todos los documentos que hay sobre Huerta. Entonces yo hablé una vez con una joven archivista del AGN, y me dijo, sí, tenemos unas cajas de Huerta, pero nunca las hemos abierto, ¿no? mira. Entonces, ¿qué pasaría? A lo mejor descubrimos que no es cierto que él mandó matar a Madero, que no es cierto que él mandó que le cortaran la lengua a Belisario Domínguez, ¿no? Mira, yo lo que digo es que Huerta estaba tan ocupado con cosas de Estado mucho más importantes que no era el señor presidente de este autor guatemalteco, ¿cómo se llama? De Asturias, que estaba ahí esperando a ver qué se le ocurría, a ver si a su secretario personal lo mandaba a que le pasara esto o aquello. Huerta estaba extraordinariamente ocupado con cuestiones de defensa nacional porque Woodrow Wilson no lo quería como presidente, interino o no, y a él le gustaba la gente blanca y de ojos azules, y, ¿no? Entonces no le gustaban los morenos, lampiños, chaparros y todo lo demás que tenía Huerta. Claro. Y Y por eso, mira, ahorita pensando en Huerta, se me viene a la cabeza la película de la Revolución de Juan Escopeta, que también hace mención a Huerta, y la película y novela de Ángeles Mastreta de Arráncame la vida, en ajá, donde trastocan y tocan, es decir, Huerta ha sido censurado, eliminado de la historia de alguna manera, pero en cada episodio de alguna novela o de alguna película está inscrito, porque el señor dejó, para bien o para mal, cualquiera que sea la realidad de su historia, dejó un periodo y un parteaguas en la historia de México, me parece a mí. exactamente. Sí, no. Bueno, pero para regresar a esto de la historia oficial, lo que sucede es que todo el mundo repite lo mismo y nadie ha investigado en serio. Te dije que yo estudié con Womack, él me invitó a un curso, seminario que tenía sobre historia moderna de México en el 80, y posteriormente fue que él recibía llamadas, yo le hablaba por una hora por teléfono. Hasta este momento no entiendo cómo me aguantaba, pero no, porque le decía, acabo de ir al archivo y ta. Pero él me ayudó a muchas cosas. Alguna de ellas, por ejemplo, le dije, profesor Womack, he estado encontrando mención a esta organización que se llama The National Catholic Welfare Conference y no la encuentro en ningún lugar. Estoy hablando de 81, 82. Y él y así era. Me contestó después, me dijo, o ese mismo me contestó la carta,
Mira, es que ya no se llama así, se llama United States Catholic Welfare, Policy, United States Catholic Conference. Y, y así fue como llegué por primera vez al archivo en Washington. Primero no me quisieron dejar entrar, después les inventé una historia, me dejaron entrar. Más que inventada era para reírme del archivista. Y de ahí hablé con él y me dijo que había más información en la Universidad Católica de América. Después de terminar ahí, fui a la Universidad Católica de América y de ahí, aunque no me dejaron ver los archivos más importantes, saqué mi tesis de doctorado de un archivo secreto de la iglesia que estaba en el sótano de un dormitorio de estudiantes en la Universidad Católica de América, y el doctor que se llamaba Anthony Cito, digo Anthony Cito porque si no sonaría a que diría el doctor Cito, no, pero es el doctor. Claro. Me dijo, mira, voy a confiar en ti, aquí están las llaves de este lugar, después de que me llevó, que era como a 3, 4 kilómetros de diferencia, no sé, se me hacía lejísimo. Tuve que conseguir un carro para mover, ahora lo digo. Me dijo, mira, te voy a dejar la llave, confío en ti, tú escoge lo que quieras que te fotocopiemos, te vamos a fotocopiar todo lo que quieras, Wow. y, pero con una condición. Cuando tengas que prender la luz, te sales, porque no queremos que nadie, estos estudiantes malditos de arriba se enteren que aquí tenemos un archivo y no nos lo vayan a quemar. Y Claro. efectivamente, cuando se oscurecía, yo me salía, cerraba y me iba. Bueno, ese archivo ahora está abierto. Lo abrieron justo después de defender mi tesis de doctorado, y de ahí han salido 20 tesis, pero yo fui el que descubrió ese archivo con la ayuda de Womack. A la gente se le olvida ese pequeño detalle. O sea, si yo no lo hubiera sacado a la luz, nadie hubiera Claro. sabido que existía, ¿no? Pero bueno, eso es un poco volviendo a esta idea de traer información del extranjero a México. Sí, perdón, te interrumpí. No, 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 de ir como descubriendo esto que, a ver, nadie lo sabría si Ajá. no lo contamos en este tipo de charlas, ¿no? Porque de repente las aportaciones pequeñitas en apariencia, al final de la historia y al final del recorrido de otros investigadores, resulta que son la panacea de lo que ellos mismos van expandiendo, ¿no? Y como bien lo dices, de repente se nos olvida dar conocimiento y o reconocimiento a quien pica piedra, ¿no? Sí, Literal. literal, eso fue lo que hice. Y bueno, igual con esto de Huerta, que como te dije, pues he estado un verano iba a 2 archivos, por ejemplo, en Londres fui en dos veranos distintos. En otro verano fui a Bruselas, en otro fui a Ámsterdam, en otro fui a Edimburgo. Entonces así me fui a Madrid, ¿no? A Ginebra, a Viena. Y bueno, cada lugar tenía sus problemas. En algunos lugares no podía tomar fotos, en otros, en Ginebra estaba abierto martes, miércoles y jueves, y tenía yo que matar el tiempo viernes, sábado, domingo o lunes, que era carísimo, a pesar de que era un caso de amigos míos, ¿no? Entonces, todo esto es una historia muy interesante. Pero volviendo a Huerta, pues ahí es donde había más y he encontrado mucha más información, y veo cómo era un patriota, diferente a lo que todo el mundo repite, ¿no? Entonces, bueno, eso es, y que, eh, y que realmente Woodrow Wilson invadió Veracruz en 1914 porque vio que Carranza era incapaz de derrotar a Huerta. Esa es la razón. Buscó una excusa, pero la razón de fondo es que estaba desesperado, y el gran héroe nacional que es Carranza no podía con Huerta. Entonces por eso mantuvo su amistad y ayudó a Villa para que Villa también estuviera molestando. Entonces estos son los problemas de Estado que enfrentaba Huerta. A Villa por un lado, a Zapata por otro, y a Carranza de amigo íntimo de Woodrow Wilson, ¿no? La idea de constitucionalismo no es de Carranza, es de Wilson.
Mira, Sí, y eso probablemente no lo sabemos todos, ¿no? Es decir, exactamente. son como, Seguramente pocos lo saben, ¿sí? Y si lo exactamente, supieran, ajá, que tendríamos que empezar a reconocer cosas que no hemos estado probablemente interesados en pulir o en saber, porque seamos honestos, generalmente la historia de nuestros países la sabemos cuando ya no estamos en nuestros países. ¿No? Empezamos a tenerle interés una vez que estamos fuera. Yo creo que de la población mexicana, la historia de México la sabemos a partir de los libros de la escuela que nos dieron y que están justamente editados y aprobados por la Secretaría de Educación Pública, estos a su vez por un régimen y este régimen a su vez por unos intereses. Entonces, vamos encontrando la historia de México pasados los años a partir de la investigación de personas que son o extranjeros o mexicanos como tú, que estuvieron en el extranjero y que se dieron a la tarea de investigar realmente otros ángulos de la historia que no han sido publicados o que no han dado a conocer. sí, así es. ¿No? Así lo resumiste muy bien. Y me llama la atención que muchas de tus obras o algunas de tus obras tienen que ver con este carácter político y nuevamente venimos en la parte oscura en donde tocas y trastocas temas y hechos o eventos que para el interés de cierto grupo no son tan oportunos, pero eso no quiere decir que no hayan pasado. Y nuevamente, volvemos a la idea de que son actos y hechos que quedan en el trasfondo de la historia, pero que tú te diste a la tarea de reconstruir algunos hechos en el estado de Colima. Me gustaría que me platicaras un poco de este artificios y avatares. Artífices. Artífices, Ah, artífices y avatares. sí, es una historia un poquito rara. Mira, en el 88, cuando estaba por salir Miguel de la Madrid de presidente, un poquito antes, en el 87, me habían contratado para que yo escribiera una historia del estado de Colima, que la llamaban historia regional, pero en realidad era estatal. Y tenía que ver con una síntesis histórica del estado y documentos anexos, o sea que serían un volumen, en mi caso fueron dos, de documentos. Entonces, de nueva cuenta, o quizá después de mi tesis, lo segundo que hice para traer documentos del extranjero fue relacionado con este proyecto. Fui a Texas y ahí encontré un documento que hablaba sobre el crimen de Tepames, que es el crimen de dos campesinos por parte de autoridades del Estado y en general, bueno, sucedió bajo situaciones muy extrañas, ¿no? Eh, pero un grupo de periodistas de la ciudad de Guadalajara, entre ellos un colimense, hicieron tanto escándalo con este asesinato de estos dos campesinos que llegó hasta Porfirio Díaz. Porfirio Díaz acabó entrevistándose con la mamá de estos campesinos, ¿no? Bueno, eso no es lo importante es que encontré el documento del hermano de un juez que había formado parte era juez de segunda instancia, no recuerdo, y ahí hablaba del crimen y acusaba al abuelo de Miguel de la Madrid de ser el instigador del asesinato, ¿sí? Entonces, bueno, ese fue uno de otros documentos que traje de Texas y que traje de Nueva York y que traje de, no recuerdo, la Biblioteca Pública la Biblioteca del Congreso. Entonces, cuando yo entregué los dos primeros volúmenes, que eran como 1200 páginas, yo les dije a las editoras, ojo, hay un documento ahí que habla mal del abuelo de la Madrid. Entonces, me dijeron, no te preocupes, nosotros lo revisamos todo.
Bueno, ahí lo dejé, lo pasaron porque no había forma de pasar mi programa al suyo, no había, la computadora todavía no funcionaba de esa manera y tal. Entonces, regreso al año de 1988, Miguel de la Madrid está por salir de la presidencia, le llevan libros de diferentes estados, de historias de diferentes estados que otros de mis colegas habían terminado, y preguntó, ¿y el de Colima dónde está? Pues yo no lo había terminado, y yo tenía pensado pues en 6 meses más. Entonces Eugenia Meyer, directora de entonces del Instituto Mora, me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿cómo va tu libro? Le dije, no, pues en 6 meses lo saco. 6 meses, tienes 2 semanas. ¿Sí? Wow. Entonces tenía yo 3 auxiliares y literal no dormimos en esas 2 o 3 semanas, 2 semanas, y saqué, revisé todos los libros, bueno, revisé que sí estaba todo de los dos que ya había entregado y que ellos ya tenían transcritos, y luego la síntesis la tuve que terminar. Entonces, el último viaje de la Madrid a Colima, que era como 5 días antes o 3 días antes de que dejara de ser presidente, recibió una llamada, era un viernes, a mi oficina, y era de Eugenia Meyer. Me dijo, Servando, no sé por qué razón, pero pararon la impresión de tus libros en la imprenta Madero. Quiero que lo lleves y entregues de mano al secretario de Educación, que yo no sabía ni quién era, esta carta que te voy a dictar. Me dictó una carta y ella pensaba que tenía que ver con que ella misma había escrito la introducción que firmaba Miguel de la Madrid y que se había equivocado en algo histórico, prehispánico. Entonces tuve que traer a un amigo para que le explicara que sí estaba bien o le explicara las cosas. Ella arregló como pudo esa introducción. Y la carta decía, ya arreglamos la introducción, dígame si todo está arreglado. Entonces tuve que ir a averiguar dónde iba a estar de la Madrid, en un campo deportivo que iban a inaugurar. Llegaron los autobuses, había niños, policías, militares, nos llenaron de tierra. Yo no sabía quién era, un militar me dijo, está que él, y apuntó, y eran como 10 personas. La cosa es que alcancé a darle la carta, me iba a subir al autobús, pero dije, no, aquí me matan. Entonces me quedé abajo, vi que alguien abrió la puerta y que me dijo, así, como nada, porque la pregunta al final de la carta diga si hay algo más que hacer. Entonces pensé que era la misma persona, pero sin saber, porque no estaba seguro si era o no. Era, creo que Alvear Acevedo. Bueno, la cosa es que no era eso. Y me habló el lunes en la mañana, Servando Ortol, si tú quieres que tu presidente publique la presentación, que yo no quería. A mí qué me importa que un presidente hable bien de mi trabajo. Un Claro. presidente no es historiador. Si me hubiera dicho, John Womack va a escribir la presentación, entonces, o Sí, sea, claro. o alguien así, de verdad, ¿no? Pero que la firmara Miguel de la Madrid, escrita por Eugenia Meyer, no me hacía ninguna gracia ni ningún favor. Pero me dijo, si quieres que él firme la introducción a tu libro, no puedes meter un documento que hable en contra de su abuelo. Entonces le dije, yo les advertí y bueno, nadie se acordó de mi advertencia. Me dijo, mira, hay dos posibilidades. Una, que cambiemos las páginas, estamos el documento y cambiamos la página y va a ser como un error de edición. Otra, que pongamos unas fotos, saquemos el documento, pero hay una que te puedo dar. Si tú quieres publicar eso, quiero una respuesta, O ¿no? sea que era una censura sublime. Sí, algo así. Entonces, quiero una respuesta a esta acusación de este abogado, bla, bla, bla. Te dije, de acuerdo, yo la busco. ¿Con cuánto tiempo cuento? Recuerda que lo había encontrado en la Universidad de Texas, en Sí, Austin, ¿no? claro. En Colima, y esto es 1988. Entonces le dije, de acuerdo, ¿con cuánto tiempo cuento? Y yo pensando, me lanzo a Texas y busco la respuesta, ¿no? Me dijo, tienes 3 horas.
Wow. Sí, entonces en 3 horas encontramos una especie de respuesta que no lo era porque tenía fecha anterior, pero respondía a estas acusaciones. Entonces me dijo, esto no sirve. Yo necesito algo que responda a este documento directamente y posterior a este documento. Entonces decidimos que iba a poner fotos. Las fotos que metió la imprenta Madero eran terribles, de muy mala condición. Y además la primera fue del rey Colimán y yo llevaba años diciendo que no existía el rey Colimán. Entonces fue como una venganza también sublime del rey. Del editor. Y ahí terminó. Ajá. Bueno, tiempo después, estoy hablando quizá 1 mes y medio o 2 meses, me encontré en Guadalajara con Eugenia Meyer. Ella me dijo, no, perdón, es mucho, una semana después yo creo, me dijo, tu secretario de Educación está muy agradecido por lo que hiciste de salvar la patria, casi me dice, y quiere leer lo que pasó y quiere que cuentes la historia de verdad. Entonces yo me lo tomé en serio, me puse a trabajar, hubo un premio nacional de historias regionales y dije, de aquí soy. Entonces ya sabía por un amigo mío del Colegio de Michoacán que había documentos sobre el crimen en el archivo Porfirio Díaz, en la Ibero, había visto prensa en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Guadalajara, y había el legajo del crimen en el Archivo General del Estado, ahora que es Archivo Histórico. Entonces, con estas 3 fuentes, dije, con esto puedo, más el documento de Texas y otras cosas de ahí, puedo armarlo. Entonces me dediqué 6 semanas a escribir, día y noche ese libro también, eh, y lo sometí al concurso nacional y fue finalista. Fue uno de los 10 finalistas y habían dicho que los 10 finalistas serían publicados. Al poquísimo tiempo me enteré, porque yo no sabía que, obviamente yo no sabía que había sido finalista mi libro. Al poco tiempo, a las pocas semanas me enteré, porque uno de los que habían sido 2 personas que estuvieron en el jurado, una de ellas como presidente, que yo conocía, pero yo no sabía que él era presidente, nunca me lo dijo, me confesó que mi libro había sido uno de los 10 finalistas y que lo habían sacado y que él personalmente había preguntado, bueno, ¿no es un libro de historia regional? Dijeron, sí. ¿No está bien escrito? Sí. ¿Tiene documentos de primera mano? Sí. Bueno, tiene todos los requisitos. ¿Cuál es el problema? Es un problema político. Entonces el secretario de Educación había mentido, evidentemente, como muchos más, y sacaron mi libro y nunca se publicó. El libro estuvo censurado más de 20 años. ¿Hasta cuándo sale a la luz este libro? Creo que salió, bueno, todo esto pasó, te estoy contando como en el 89 y el libro salió creo que en el 2015. O sea, apenas hace 7 años. Sí, algo así, no recuerdo, pero hace 7 o 10 años. Y esto nuevamente viene con la impunidad, porque es un documento trabajado, desmenuzado, que expone una situación real, un evento real, que acallas, ¿no? O sea, se acalla porque va en contra de los intereses, la imagen, la percepción de alguien que está en el poder, Sí, ¿no? Y entonces ya pasado el tiempo, como ya se nos olvidó, como ya no está presente, entonces ya podemos decir las cosas. exacto. No, pasaron cosas muy raras. Yo llegué hasta hablar con Miguel de la Madrid en persona sobre el libro. Y bueno, yo tengo una hipótesis. A 2 personas en Colima, siguiendo una vieja tradición de compartir tus textos y que te comenten o lo que sea, se los compartí a 2 personas en Colima. Entonces, una de esas 2 personas le hizo llegar a Miguel de la Madrid mi manuscrito o una copia del manuscrito. Porque cuando fui a ver a Miguel de la Madrid, le dije, tengo un sospechoso histórico.
y me di el nombre del sospechoso. Y no había forma que él supiera, Que a era su menos que abuelo. hubiera leído mi... Claro, No, el mira. sospechoso no era su abuelo. De hecho, eh, el abuelo lo que hizo fue tapar a un amigo de él, protegerlo. Y eso le costó la gobernatura. Ah, mira. Pero, pero aparte de eso, no hubo absoluta, o sea, el abuelo no mandó a matar a los campesinos. Era algo que tenía que ver con tierras y al parecer un vecino muy cercano a Enrique O. de la Madrid quería las tierras de esos campesinos no querían vender y lo más fácil fue matar. Pero probablemente no fue el incriminador directo, pero dice el refrán por ahí, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, Sí, sí, ¿no? él, en esa parte tuvo razón y tú, bueno, el proverbio tiene razón y él estuvo involucrado, ¿no? Al defender, al tratar de defender a su colaborador cercano. Claro, y que de alguna manera, mira, podemos especular mil cosas, pero ¿cuál era el motivo para cubrir al amigo? ¿O cuál era el interés? ¿Cuál era la ventaja que se llevaba el señor? Porque te voy a defender porque eres mi super amigo, perdón, ¿no? Me quedo ahí con un interrogante de color rojo. Y al final, el hecho de que haya sido censurada tu obra es porque alguna parte oscura, sensible, estaba inmersa en esa historia. Y finalmente hablar de un familiar de Miguel de la Madrid, pues no era como pan con mantequilla, ¿no? Había que escudriñar un poco más y saber cuáles habían sido los motivos, a quienes habían afectado y desde dónde estaba la impunidad todavía resistente ahí en la historia, ¿no? Entonces, de verdad que es una novela que sin duda habrá que leer y disfrutar con un amplio corazón y con mucha ecuanimidad para no entrar como en este conflicto, porque al final es un poco de tristeza y de coraje cuando te encuentras con historias así, que quedan ahí fragadas en la pausa, en los puntos suspensivos, en donde nadie más les da luz y justicia, ¿no? Sí, sí, muchos historiadores que conozco hubieran preferido olvidarse del tema. Pero bueno, yo no le dediqué 6 semanas de mi vida al 100, que incluyó un viaje a México, a Guadalajara y todo lo demás, para que me dijeran siempre no, ¿no? Y que guardara yo el manuscrito. Ahora, otra de las cosas que sucedió, yo deposité mi manuscrito original, una copia, en el archivo del municipio, el archivo histórico del municipio, con una carta que decía que nadie podía leerlo sin mi permiso por escrito. La carta que estaba arriba del manuscrito desapareció y un día alguien me escribió diciendo, oiga, quiero que me mande las fotografías que usted tiene del plano de Tepames y de los asesinos y de los hermanos porque yo ya publiqué su libro. Tenía unos errores y ya los corregí, unos errores históricos y ya los corregí. Ahora mándame las fotos. Me dio tanta rabia que entonces dije, no, ahora lo reviso y lo publico, que fue lo que hice. Nunca volví a saber nada de esta persona, pero obviamente me plagió mi manuscrito, corrigiéndole los errores que él decía que vio. Yo no vi ninguno. A lo mejor algo relacionado con Huerta, que obviamente no me acerca a la historia oficial. Pero esa es otra de las historias ahí macabras, ¿no? Que por dejar un manuscrito tanto tiempo enfriarse. Claro. Y me gustaría tomar y retomar el libro que a mí me lleva a Servando Ortol, que es el tema de Bert Colima, que también habla de esta historia y que también tiene un tinte político. Por ahí utilizar un personaje para hacer como campaña política, que yo recuerdo la primera vez que encontré tu título fue en un artículo publicado en Laberinto Milenio,
Y en aquel entonces, insisto, o sea, mi conocimiento del boxeo era pues, prácticamente de, qué bonito lo escribiste. Pero cuando entro en la historia de Bercolima y que entro ya en tu manuscrito, que entro ya en tu publicación, yo decía, qué barbaridad es la combinación del populismo, la combinación de la necesidad de todos los inmigrantes, y ahí me refiero a una frase de Hilario Peña, que decía, todos los mexicanos triunfan en Estados Unidos, o sea, no importa lo que hagas, triunfan en Estados Unidos o los artistas abarrotan las arenas y los estadios y los teatros, porque siempre hay una nostalgia del mexicano de sentirse identificado con el que está arriba del cuadrilátero del ring del escenario. Y creo que Bercolima en su momento logró eso, juntar a toda la gente que en esa época de oro del boxeo había un gran auge de inmigración por toda la escasez que había en México y logra acumular una afición realmente inmensa dentro de Estados Unidos, pero también en México. Entonces era una combinación en donde el presidente en turno hacía gala de esta sublime manipulación de utilizar a un boxeador para fines políticos. Sí, mira, es muy curioso. Yo no hubiera dedicado tiempo a ver Colima si no fuera porque una vez que estaba yo trabajando en la biblioteca de la Universidad de Arizona, estaba yo buscando periódico para algo que quería escribir, artículos sobre Colima. Entonces, de repente empezó a meterse algo que no tenía que ver con el estado de Colima ni con la historia de Colima, era con alguien que se llamaba Ver Colima. Y al principio dije, qué interesante. Pero de repente empezaron a salir más y más y más y más artículos, hasta que yo dije, de aquí sale un libro, ¿no? Pero no sabía quién era Bert Colima ni a qué se dedicaba, absolutamente nada. Entonces dije, bueno, voy a abrir un archivo, a ver, un artículo. Y ahí fue cuando supe que era un boxeador, ta, 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 ta. Y seguí buscando y siguieron apareciendo artículos de periódicos de Bert Colima. Entonces dije, no, esto no es coincidencia, este tema me buscó a mí, ¿no? Y entonces me dediqué esos días que estuve ahí en la universidad a bajar todos los archivos que encontré en 2 o 3 periódicos sobre Colima. Creo que estaba trabajando, para que tú sepas, el archivo, el Los Angeles Times, creo que era Los Angeles Times, el periódico con el que empecé a trabajar. Luego me cambié al New York Times y luego, no recuerdo, como a 3, pero bueno, de donde saqué la parte central era de Los Angeles Times. Y tiene sentido, puesto que él era de la región. Entonces, con eso me lo traje y empecé a leer sin tomar notas ni nada más para enterarme del tema. Y luego, cuando todavía no había ni el gran auge del Facebook, ni mucho menos, logré conectarme con una pariente de Bercolima, con una pariente del hijo. Entonces, ella me puso en contacto con el hijo, fui a entrevistar al hijo, me mostró lo que había de él, fotos, un cinturón, recortes de periódico y demás. Entonces, hasta lo filmamos incluso, ¿no? Porque, y la filmación la tiene una amiga mía ahí en Los Ángeles, 2 amigos, porque fueron 2 días que filmamos al hijo, aunque ya que cuando dio la cámara ya no era tan fluido y tan espontáneo como cuando nos habló y nos contó todo lo que nos quería contar. Pero bueno, digamos que a partir de eso ya tenía yo material, ¿no? Tenía periódico, tenía entrevista y tenía... bueno, y descubrí que la opinión también había muchos artículos. Entonces me interesaba particularmente la opinión, porque aunque yo conociera los términos en inglés, no los conocía también en español, de boxeo. Mira. Entonces dije, bueno, ¿qué más que usar los periódicos de la opinión
para que me cuente desde el punto de vista de un periódico mexicano sobre Berco Lima, pero también aprender los términos Términos. técnicos, porque no es lo mismo decirlo en inglés que luego a la hora de buscar en el diccionario te equivoques y digas otra cosa, ¿no? Y aquí era como directamente me estaban diciendo cómo se llamaba tal cosa, cómo se este golpe, cómo se llamaba este otro. Entonces, y el hijo de Berco Lima me empezó a mandar artículos, él fue a la biblioteca de donde él vivía, a la biblioteca pública, y me empezó a mandar los artículos que aparecían en la opinión, porque yo le dije que no podía yo escribir nada hasta no leer los de la opinión. Pero me los mandaba chuecos, me los mandaba sin fecha. O sea, yo decía, no tenían título, ¿cómo puedo yo usar Claro. un artículo mochado, ¿no? De un periódico? Entonces, pues él se desesperó y publicó su propio libro. Sí, sí, sí. De hecho, te iba a preguntar, ¿qué libro fue primero? Porque tengo el libro del hijo y tengo tus libros, ¿no? Oh, Entonces, bueno, una cosa que la tengo que contar porque fue un malentendido. El hijo, el hijo y un malentendido terrible. El hijo tenía una enfermedad, creo que cáncer. Entonces, periódicamente yo me metía a la página o a leer, o me llegaban mensajes de la prima. Entonces, en un momento dijo la prima algo que me hizo pensar que el hijo había muerto. ah, mira. Entonces, antes de mandar, o antes de que publicaran el libro en México, le dije, puse a la memoria de Bert Colima Jr., ta, 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 ta. Otra vez me apareció otro mensaje de la prima y resulta que no estaba muerto, estaba vivo. Qué Entonces, barbaridad. entonces inmediatamente le escribí a los editores y les dije, quiten por favor esa dedicatoria porque el señor Bert Colima Jr. está vivo y ahí le estoy dedicando a su memoria mi libro. Sí, no te preocupes. Y claro que no lo quitaron. Por Entonces, el Dios. libro apareció diciendo que, dedicándole a la memoria de una persona que todavía estaba viva. Y como tal, nunca me atreví a enviarle el libro. No se me ocurrió, pude haberle arrancado la página, Claro. pero no podía yo enviárselo eh, diciéndole, aquí está, y a propósito, ya le estoy dedicando a su muerte la Sí, obra. Entonces, fue por ese tiempo que él publicó el suyo. Yo creo que el suyo y el mío fueron casi coetáneos, o él salió un poquitito antes. Después yo leí el suyo, no creo que el suyo fue anterior, y había cosas que no pude esclarecer, que estaban confusas. Por ejemplo, el hijo, yo creo que estaba confundido y no sabía si su papá o su abuela era la de Colima, pero yo estoy seguro que era la abuela porque Beck Colima no hablaba español. Lo hablaba muy mal, hablaba dos o tres palabras. Si él hubiera nacido en Colima, lo más seguro es que hablara algo de español. más fluido, claro. Ah, pero bueno, creo que salió, si salió fue un poquitito antes o casi al mismo tiempo. No recuerdo si alcancé a verlo antes de mandarme un texto o inmediatamente después, pero fueron casi similares, o del mismo año al menos. Entonces, y después sí murió y ya no pude verlos. Le mandé, cuando murió, le mandé a la prima el ejemplar. Y Jean Meyer, a quien le mandé, ahorita regreso a esto que estabas contando, le mandé el libro, le regalé el libro, lo leyó en una noche y me dijo, está muy bueno, me gustó mucho, pero la familia se va a enojar mucho contigo. Y dije, qué raro. Y efectivamente le mandé el libro a la prima y la prima se enojó y me dejó de hablar. Bueno, había una cosa aquí muy importante. Tú dijiste eh, que en Estados Unidos o en la zona o en la región de Los Ángeles, Ver Colima eh, atrajo a multitudes de inmigrantes, ¿no? De gente obviamente de Colima, pero de otras partes del occidente de México que estaba trabajando ahí y todo lo demás, ¿no? Y algunos latinoamericanos. Y en México
la primera vez que fue a México no era tan conocido, pero hubo una maquinaria periodística detrás de él, de su llegada, para convertirlo de la noche a la mañana en alguien famoso. En el ídolo. Ajá. ¿Pero por qué? Bueno, resulta que el embajador norteamericano Dwight Morrow le enseñó al presidente Plutarco Elías Calles lo importante que era distraer a las masas por cualquier medio. Entonces, el ejemplo más claro fue cuando trajo al que sería después su yerno, al piloto aviador, ¿cómo se llama este? El primero el que viajaba en el Espíritu de San Luis. Espíritu de San Luis, se me olvida. Bueno, la idea era traerlo a México porque en medio de la rebelión cristera había que distraer a la población. Entonces, cuando llegara Lindbergh a México, pues eso iba a ser una sensación prácticamente mundial, y lo fue, ¿no? Todos fueron al campo de Balbuena a ver que llegara Lindbergh, Charles Lindbergh, ahí. Entonces, pero hubo otro caso menos conocido, que era de un comediante norteamericano, y me enteré de él porque leí una entrevista de alguien que era un comerciante, era un banquero que estuvo en México durante la época de Calles. Y este comediante, tal vez se me olvida su nombre, lo trajo Dwight Morrow y lo subió al tren presidencial. Y este comediante no hablaba una sola palabra de inglés, pero era tan bueno que en poco tiempo traían muertos de la risa a los generalotes de la revolución y a gente de Calles. Iban viajando porque Calles quería mostrarle a Morrow lo que había desarrollado en Sonora, y en ese tren presidencial iba este comediante, iba este banquero, iban los generales, ¿no? Y todos muertos de la risa. Y otro ejemplo, o sea, si tienes algo que los distraiga, se van a olvidar de las cosas del día a día o de los problemas contemporáneos. Solo tengo, perdón, una pregunta. ¿Morrow no hablaba español o no hablaba inglés? No, Bono hablaba inglés y tenía traductor, pero cuando hablaba con Calles, Morrow permitía que unos norteamericanos que trabajaban para Calles fueran los traductores. O sea, era una forma de que Morrow mostró confianza, el embajador Morrow de Estados Unidos en México mostró confianza a Calles, fue permitir que los traductores de Calles, los intérpretes de Calles, fueran quienes trabajaran de intermediarios, que fueran los traductores, no un traductor de la embajada norteamericana. Ok. Esa fue una forma de mostrar. Eran dos hermanos, no recuerdo su nombre, pero eran norteamericanos y hablaban español. Entonces ellos eran los que traducían. Uno de ellos, me parece. Bueno, entonces, con estos ejemplos, Calles decidió que él quería hacer lo mismo. Entonces, ¿quién podía funcionar? Pues se le ocurrió este boxeador que era tan famoso en Estados Unidos, entre la población migrante, entre los mexicanos en Los Ángeles, que traerlo, pero convertirlo en una estrella de la noche a la mañana. Y para eso estaba el periódico La Universal, y eso fue lo que hicieron. Trataron de darle una fama que era súper conocido, y en un momento sí funcionó como para distraer a la población de los problemas con la rebelión de los cristeros. Mira, o sea que finalmente son nuevamente todas estas herramientas, llamémosle, ¿no? De distracción, pero al mismo tiempo de influencia y al mismo tiempo que al día de hoy seguimos viéndolas, con más o menor medida dentro ahora, ¿no? Las redes sociales que son realmente como una bala de información
y muy corta, que no siempre te da toda la historia completa, ¿no? Creo que hoy por hoy la sociedad se ha vuelto lector de cuentos cortos, ¿no? Sí, Tienen que ser 20, 30 palabras porque si no te pierdo. Y ahora es este distractor inmediato, tenemos ya más como la imagen y el sonido, que son realmente los parte, o más bien como los reyes de la información, ¿no? Difícilmente una persona se sí, dedica a explorar más a nivel de investigación o de lectura, a menos que sea su profesión, pero de lo contrario vemos que la juventud hoy por hoy va desmenuzando los hechos y las cosas en 30 palabras, ¿no? ujú, sí, sí, es mucho, es muy, todo es al vapor. Pues sí, entonces te digo, volviendo a ver Colima, esa era la dimensión política detrás de todo esto, ¿no? Era realmente, incluso, eh, pues en esos tiempos se veía mucho más se asistía al toreo, de los toros, Al más que al Coliseo, claro. museo. Entonces, sí, era un momento de transición en que la gente empezaba a interesarse por el box, a presumir que conocía más de box o menos de box y demás. Entonces los conocedores iban y hablaban, discutían, pero era un deporte para poca gente en ese tiempo todavía, en los años 20, ¿no? Claro, y que Eh, además, bueno, en ese entonces la mejor propaganda que tenían los boxeadores era el de boca en boca. O sea, se exacto, iban conociendo porque habíamos visto la pelea o porque el vecino había ido a la arena y entonces se empezaba a hacer como esta fama, pero realmente porque la gente se enganchaba con el sí, boxeador y con el boxeo. sí, ¿No? Y de ahí que él logra esta espectacularidad en esta década, en donde él es una figura, ¿no? exacto. Pero al principio no funcionó tan bien porque justamente no había corrido la voz y en el primer encuentro cometió en menos de un minuto un foul y se canceló la pelea. O sea, todo iba en contra, ¿no? Todo, Claro. todo estaba encaminado a que funcionara y de repente Berko Lima cometió un foul y se detuvo la pelea. Y ofreció con quien quiera me peleo, disculpen, nadie quiso entrar porque le tenían miedo, ¿no? Claro, Eh, claro. pero sí, entonces sí le tomó algo de tiempo, pero sí funcionó también para atraer a las masas y distraerlas de lo que estaba pasando en las partes rurales, digamos, de México, ¿no? Claro. Y bueno, más allá de todo este artefacto político, la historia de Bercolima tiene esta parte sensible o romántica, que a mí me gustaría llamarle de esa forma, de cómo él no se vuelve boxeador, no porque quería ser boxeador, sino simplemente por la necesidad o el entusiasmo de su padre de saber y de comprender lo que lingüísticamente él no podía traducir al inglés y él se ve atrapado, se ve seducido por lo que le tenía que leer al padre y después dice, bueno, pues a ver, vamos a ver si es cierto, vamos a ver cómo se hace, ¿no? Entonces, esta historia que creo que es lo que realmente podemos rescatar de esta biografía de Bert Colima, en donde un inmigrante influye a partir de una necesidad lectora a su hijo y lo convierte al final de sus días en una figura del boxeo, digamos que México estadounidense, ¿no? Sí, o México angelino. Sí, mira, lo interesante aquí es justamente lo que acabas de decir, que no le presté yo mucha atención, pero ahora que lo mencionas, me parece muy importante. El papá no sabía leer en inglés, Sí, no, no, no sabía. era analfabeto, o sea, hablaba inglés o lo más básico, pero no sabía leer. Y su hijo era el que leía y le explicaba de qué se trataba. Exactamente. Así fue como creció efectivamente el interés de Berco Lima por el box, porque ya fue esta dimensión de explicarle qué era lo que decía el periódico sobre tal pelea, sobre tal boxeador, que le fue atrayendo a él en lo personal, por Y supuesto. hace poquito me encontré con un texto en donde decía que él a la hora de traducir, y es un poco lo que tú decías hace rato, ¿no? De
del inglés al español o del español al inglés, cómo eran los golpes. Y entonces el padre le daba físicamente la figura del golpe. Y Ajá. entonces él empezaba a recrear, ok, el uppercut, el gancho de derecha, el gancho de izquierda, el recto. Y es así como llega al gimnasio y dice, yo quiero aprender el lenguaje de físico del boxeo. Y creo que muchos autores que escriben de boxeo se han visto tentados por la misma navaja. Ir al gimnasio y practicar el boxeo para saber, si bien interpretar y desmenuzar el lenguaje, entender lo que estás escribiendo más allá de lo que estás leyendo. A mí me pasó, y yo como muchos escritores, fui al gimnasio porque yo decía, no tengo idea. Yo recuerdo la primera vez que estaba sentada en una mesa con todos eran hombres, eran como 6 hombres, y les dije, disculpen, ¿ustedes saben qué es un jab? Y así como margaritas en primavera se levantaron y me hacían físicamente el golpe, ¿no? Bueno, la figura. Y yo les decía, es un golpe. Y me decían, no, no es un golpe. Y entonces, no, no es un golpe. Entonces, yo no acababa de comprender ¿por qué si me estaban haciendo una figura física con el brazo, no era un golpe, ¿no? Entonces ya, después de ir al gimnasio, entendí que solamente es la medida para saber la distancia que tengo contra mi oponente. Sin embargo, también el jab puede ser un golpe en algún momento del intercambio de golpes. Pero todo eso para mí fue toda una maravilla entrar Sí, sí. a conocer, ¿no? De hecho, una amiga mía entró como tú a un gimnasio y ella me explicó algunas cosas también. Pero te digo, lo más importante, realmente donde aprendí el lenguaje del box fue en la opinión, el lenguaje del box en español. Ajá. Porque igual pude haber dicho un uppercut y puesto en cursivas, pero ya el público, mi público, mis lectores no iban a entender, no todos al menos, algunos que supieron el término sí, pero dije, no, no puedo estar usando términos que conozco en inglés En eh, español. en un texto en español. O sea, a lo mejor uno o dos, pero no estarlos repitiendo en inglés sin saber realmente cómo se dicen en español. Entonces, Claro, y me ha tocado ver el uppercut, ¿no? Escrito en inglés y después el mismo término escrito en español diferente para que suene a uppercut, ¿no? ah, Uppercut. ajá, Entonces, me ha sido muy también, fascinante ver como esta castellanización de los golpes, ¿no? ujú, El cómo lo escriben en inglés y ujú, cómo lo escriben para que suene igual en español, ¿no? sí, sí. Esto me ha parecido muy, muy fascinante. Y Servando, me gustaría platicar en esta última parte de la entrevista, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Dónde podemos encontrar a Servando? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Hacia dónde va la veleta de tu carrera? Pues mira, estoy como en dos áreas, tengo muchos intereses y no me va a dar la vida para terminarlos, pero uno es de lo que ya hablamos sobre Huerta y mi primer intento de hablar sobre su gobierno va a ser relacionado con la toma de Veracruz, que tengo bastante avanzado y que tengo testimonios desde el almirante Craddock, o Craddock, inglés, de quien tengo, que estuvo el día de la invasión dentro de la bahía y pudo ver cómo se defendieron los cadetes de la escuela naval. Eh, con binoculares, vio todo esto y habló muy bien de ellos y se sintió muy agradecido por haber tenido la oportunidad de presenciar su arrojo, que es mucho más de lo que han dicho todos los demás. O sea, esta opinión de un almirante que está viendo la batalla y que está viendo cómo se defienden los cadetes es una evaluación mucho más importante que la que pueden decir 50 historiadores locales o mexicanos. Y entonces, bueno, tengo esto de Craddock y de otra gente. También, por ejemplo, del cónsul francés que estaba en Veracruz, que cuenta que su cocinero estaban en la invasión, la noche de la invasión,
Y el cocinero, pues le gustó mucho el ruido que hacían como los cohetes y salió a la azotea a ver qué pasaba y le cayó una bala perdida y lo mató. Wow. Bueno, Mira. así, ¿no? Y otro archivo más de alguien más que fue un periodista que fue poco después de la invasión y cuenta la historia de un mexicano que no está entre los héroes y que era de los ricos, leía el periódico desde el balcón de su casa y cuando nadie veía sacaba la pistola y disparaba a un marine, a un infante de la marina, hasta que lo agarraron y lo mataron, ¿no? Mira. Bueno, ese tipo de cosas estoy construyendo. Y la otra parte que me interesa mucho es, pero no he terminado nada, es el papel que desempeñó la Fundación Rockefeller en el desarrollo de la literatura mexicana. Ah, mira. Entonces, estoy trabajando con textos uno sobre Ibargüengoitia. Estoy casi considerando convertirlo en un libro, pero si lo convierto en un libro va a entrar otra gente como Luisa Josefina Hernández, o sea, gente de teatro y de literatura, y eso es lo más importante, digamos, que estoy trabajando, ¿no? Pero hay otras cosas, tanto relacionadas con la Fundación Rockefeller como relacionadas con historia política, ¿no? El otro es con una colega y muy amiga mía, Anet Ramírez de Arellano, y ella y yo hemos estado trabajando sobre Frida Kahlo, como diversión, no como la gran investigación académica, pero hemos encontrado cosas interesantes en diferentes archivos también. Fernando, me gustaría preguntarte, ¿tus, tus textos están más relacionados con el carácter periodístico, con el carácter histórico, pero te ha llamado la atención generar estos textos contados en tono de novela, en tono de reportaje, en tono de crónica? De hecho, es una buena pregunta porque justo ahora estoy trabajando con Martín Solares y estoy participando en un taller que que él está coordinando y quiero hacer una novela a partir de un hecho real, que fue el asesinato de Rosalie Evans, una hacendada norteamericana, viuda de un banquero del Banco de Londres y México, el primer banco mexicano, el primer banco que existió realmente en México, eh, relacionado también con la embajada norteamericana y todo lo demás. Es una novela con tintes también de historia política, pero es más novelado. Estoy conectando dos casos que conocí por separado, pero que creo que coinciden en el mismo lugar. Entonces sí, estoy pensando en novelar el asesinato de Rosalie Evans. Para esto estuve en los archivos en Virginia, en Charlottesville, donde están sus documentos originales, y casi los fotografié todos, casi porque ya al final estaba yo muerto después de una semana y media de estar trabajando 10, 12 horas diarias y ya no terminé por completo el archivo, pero tengo como el 95, 97% del archivo de Rosalie Evans conmigo, ¿no? En tu Entonces, poder. en mi poder. La hermana escribió un libro que se llama Cartas desde México, que se tradujo después, Eugenia Meyer escribió la introducción, lo publicó el Instituto Mora, pero hay partes que ella reduce, la hermana. Ujú. Durante este tiempo pasó, pero no reproduce todas las cartas. En cambio, yo sí vi todas las cartas, o sí las fotografías. Entonces, lo interesante de Rosalie Evans es que por la misma época también ella era espiritista. Oh, Entonces se imaginaba que se encontraba con su esposo y todo ese tipo de cosas. Eso va a ser un elemento interesante parte de la historia, ¿no? De la novela histórica. claro. Ajá. Pues estoy
Estoy completamente segura que será un libro que, como los que me ha tocado leer tuyos, voy a disfrutar y todos tus lectores vamos a apreciar este trabajo periodístico, este trabajo sociológico, este trabajo de investigación académico que, traducido a una novela, será sin duda muy exquisito, ¿verdad? Verdaderamente. Pues te agradezco las palabras. Pues de verdad, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Nota la nota y anota. Servando Ortol, historiador, sociólogo, investigador, que sin duda ha contribuido a la forma de ver la historia desde fuera. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.